Señor, no tardes, ven pronto, Señor. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor, los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. Queridos hermanos, en este domingo, cuarto domingo de Adviento, y además que coincide este año que es muy próximo al día de Navidad, la liturgia, antes de centrarse como lo vamos a hacer en Jesucristo, en ese niño Dios, en el Verbo hecho carne, antes de centrarnos en Jesucristo, abre un poco ese zoom, permitidme la expresión, abre un poco ese objetivo y ve también, se centra en el misterio de María y de José, aquellos que fueron elegidos por Dios para ser embajadores, ser introductores del misterio del Dios encarnado. Tenemos que reconocer que solemos hablar poco de San José, algo más de María, pero también insuficientemente. Y creo que es una buena introducción a la Natividad que vamos a celebrar esta semana, a esa Nochebuena de pasado mañana, una buena introducción, hoy fijarnos especialmente en ella y en él, en María y en José. El Evangelio que hemos escuchado plantea las llamadas dudas de San José, las dudas de José. Tradicionalmente las dudas han sido entendidas en el sentido de que él, al ver que su esposa está encinta, tiene la duda de si su esposa ha sido infiel. Por otra parte, él, viendo la santidad de María, no puede dudar de ella, y en esa paradoja que vive José, decide repudiarla en secreto y retirarse, no denunciarla. Y sería una interpretación de ese texto de lo que se entiende por las dudas de José. Hay también otros escrituristas que entienden las dudas de José de la siguiente manera. Parece, claro, aunque el Evangelio no lo narra, parece bastante lógico que María, que estaba prometida con José, le hubiese contado, hubiese tenido la intimidad de contarle que había sido objeto del anuncio del ángel, que le había anunciado que iba a ser madre de Dios. Parece lógico que María le hubiese contado a José tal cosa, que no le hubiese dejado pensar mal, para entendernos. Y entonces las dudas de José podrían ser de otro tipo. La duda de José podría ser interpretada no tanto en preguntar de dónde ha venido este niño, sino de preguntarse si, tal y como María me ha contado, y yo no dudo de ella, ha recibido ese anuncio de Dios de ser la madre del Mesías prometido, ¿qué pinto yo aquí? La duda de José podía ser interpretada como una duda de sentirse demasiado pequeño para formar parte de ese plan de Dios. Si Yahvé tiene con la que va a ser mi esposa, con María, este plan, yo estorbo, yo en medio, ¿yo qué pinto aquí? Y por eso, si os fijáis en el texto evangélico, cuando el ángel se le aparece a José, le dice: José, no tengas miedo en tomar a María como esposa, porque la criatura que hay en ella es obra del Espíritu Santo, pero tú, José, le pondrás por nombre Jesús, y tú le protegerás, y tú serás protector de él, de ese niño, y tú le harás que entronque con la estirpe de David, porque la profecía decía que el Mesías nacería de la estirpe de David, y María no era de la estirpe de David, y José sí lo era. Por eso, José, ¿tú qué piensas que en este plan de Dios tú no eres nadie? Sin embargo, Dios ha pensado en ti como un instrumento suyo para llevarlo adelante. Creo que es una buena imagen de lo que cada uno de nosotros tenemos que
que sentir cuando somos llamados por Dios a cualquier tarea. Sentir que somos tan poca cosa que casi tenemos miedo de estorbar y decir, ¿no será mejor que yo me aparte? Como cuando Pedro le dice a Jesús, apártate de mí que soy un pecador. Y sin embargo Jesús nos dice, como le dijo a José, no, yo he pensado en ti para que tú seas custodio de la familia santa, de la Sagrada Familia, custodio de la Sagrada Familia. Es difícil tener un título más hermoso. ¿Qué haces en tu vida? Custodiar. Custodio los dones de Dios. Intento guardarlos, intento cuidarlos, intento que sean fecundos. Custodio los dones de Dios. Con respecto a María, nuestro querido Papa Francisco, en su reciente exhortación Evangelii Gaudium, en la parte final de la exhortación, decía sobre ella cosas muy, muy hermosas. Decía que es una mujer eficaz, práctica, apañada, solemos decir nosotros en nuestro lenguaje común, una persona muy apañada, que sabe transformar, dice el Papa Francisco, sabe transformar una cueva de animales en un hogar cálido, sirviéndose solamente de unos pobres pañales y de una montaña de ternura. Es capaz de realizar tal milagro de transformación. Quien transforma una cueva en un hogar cálido es que es alguien en quien Dios está presente. Hay un estilo mariano que es, como dice el Papa, el de la revolución de la ternura, porque María tiene la cualidad de ir sembrando allí por donde pasa la cercanía de Dios. Hay personas que allá por donde van siembran la cercanía de Dios en torno a ellas, y sobre todo esa es María. Como a San Juan Diego, me imagino que seréis conocedores un poco de la historia de la aparición de la Virgen María, la Virgen en su advocación de Guadalupe al indio San Juan Diego, allí en el siglo XVI, en los inicios de la evangelización de América. Y cuando San Juan Diego se sentía turbado, cuando aquel indio, un indiecito, pues decía, pero ¿qué hago yo metido en este lío? María le susurraba al oído, no se turbe tu corazón, ¿no estoy yo aquí, que soy tu madre? Y yo creo que esto es lo que tenemos que escuchar todos nosotros de María en estas Navidades, porque lo escuchó Jesús. No se turbe tu corazón, ¿no estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estoy yo al lado tuyo? Dios ha querido que no caminemos sin madre, que tengamos siempre la referencia materna en nuestra vida cristiana, para que el rostro misericordioso de la Iglesia sea más patente, sea más visible. Así pues, teniendo a José y a María, estas dos figuras, en nuestro corazón, imitando sus actitudes, preparémonos para las próximas Navidades. Un detalle más, no menor, sino muy importante. El hecho de que aquel acontecimiento tuviese lugar bajo signos de pobreza, Tradicionalmente hemos unido la campaña de Cáritas al misterio de la Navidad, y este domingo, este cuarto domingo de Adviento en el que estamos, en nuestra diócesis celebramos la campaña navideña de Cáritas. La colecta que vamos a hacer en esta Eucaristía tiene ese destino. Y creo que el significado, igual que cuando unimos la caridad a la Eucaristía, unir la caridad a la Navidad tiene el siguiente significado teológico. Dios se hizo pobre para ayudar a los pobres y nació
encarnado en signos de pobreza. Y a nosotros se nos pide el despojamiento para poder amar al necesitado, hacerse compartir la propia condición de aquel a quien estamos llamados a amar. No amar, no ayudar desde la sobreabundancia, que esa no es la caridad cristiana. Dios, para salvarnos, primero compartió nuestra propia condición. Para ayudar a los pobres, de alguna manera hay que hacerse pobre con ellos. Ayudar a la necesidad desde la sobreabundancia no es el estilo cristiano. El estilo cristiano de hacerse pobre con los pobres es el de la austeridad, es el de renunciar a muchas cosas que son superficiales, para que entonces nuestra caridad sea la de Jesucristo. Amar compartiendo el destino de la persona que amamos. Amar compartiendo su propio destino y su propia condición. Dice el Papa en su exhortación, en esta que estamos comentando tanto estos días, en esta exhortación Evangelii Gaudium, que toda obra humana hecha con caridad tiene vocación de eternidad, será eterna, no pasará nunca. Toda obra humana hecha con caridad es una obra eterna. Este edificio un día desaparecerá. Muchas obras que hoy en día pues admiramos, la grande maravilla del mundo, etcétera, eso desaparecerá. Y sin embargo, toda obra que hayamos hecho en nuestra vida con caridad será eterna. No se puede decir más con menos palabras. Y no se puede instar más a la caridad de una manera más práctica. La caridad es eterna. Cielo y tierra pasarán, pero la caridad será eterna. Vamos a realizar con este espíritu esta campaña de Navidad. La providencia ha querido que en una situación de secularización muy dura, en uno de los momentos más duros de secularización y de laicismo que hemos vivido en España, haya acontecido una crisis económica también muy dura, que ha hecho que muchas personas que tenían una especie de hostilidad y una vacuna contra la Iglesia Católica pues muy fuerte, pues esta coincidencia de la secularización con la crisis económica ha hecho que muchas personas conozcan a la Iglesia a través del rostro de Cáritas. La providencia, desde luego, se las basta ella sola para abrir caminos hacia el encuentro con Dios. Y ciertamente muchas personas que denostaban o criticaban o sencillamente daban la espalda a la acción ministerial de la Iglesia han descubierto de alguna manera o han podido empezar a hacerlo que Dios es amor y es misericordia. Y que esa es la esencia de la predicación de la Iglesia. Dios es amor y misericordia. Quedémonos con esto porque queremos que las cosas que hacemos sean eternas. No nos resignamos a que nuestro esfuerzo sea pasajero. Queremos que lo que hacemos sea eterno. Por eso tenemos que añadirle caridad para que nuestra vida tenga perseverancia, perviva en la vida eterna.